Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre las técnicas de distracción, qué son, para qué nos sirven y algunas técnicas para así distraernos. Las técnicas de distracción son una estrategia que intenta conseguir dos objetivos. El número 1 ayuda al paciente a desviar la atención que centra en sus propias sensaciones o pensamientos hacia otro estímulo que pueda compartir con el amenazante en cuanto a demanda atencional. El número 2 nos permite dejar de pensar en las interpretaciones catastróficas en un momento en que le puede resultar difícil pensar de un modo más racional. Principales técnicas de distracción. Se trata de utilizar una o varias de ellas según la situación y según lo útil que resulten a la persona en concreto. Lo importante es que tengan una capacidad suficiente para acapar la atención de manera que no se pueda atender a las sensaciones corporales. Recordar que la atención es un recurso limitado. Es necesario tener en cuenta la importancia de practicarlas, observando cuál de ellas consiguen distraerle más y pensando en qué situaciones podría aplicar cada una de ellas. Pero bueno, lo básico, al igual que sucede en otras técnicas como la respiración o autoinstrucciones, pensamientos o pensamientos racionales, es que se trata de una habilidad que conviene automatizar. Cuanto más se practique, más fácil será su aplicación con éxito. Las principales técnicas de distracción son muy importantes porque, como ya sabemos, los niños de ahorita, las personas y todo el mundo nos distraemos fácilmente de algunas actividades en las cuales nosotros no nos gustaría distraernos. Por ejemplo, a los niños cuando están comiendo se distraen con cualquier cosita, si pasa una mosca, así su mamá haga lo que sea, o sea, por cualquier cosita los niños se distraen. Entonces las técnicas de distracción a veces son muy importantes para no hacerlas o también para llegar a hacerlas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pesadilla, lo que queremos es distraer, o sea, quitar la atención de esa pesadilla para así nosotros poder centrarnos en alguna otra situación, para no estar sufriendo esa tensión tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo, para seguir sufriendo esa afección. Una de las técnicas de distracción que podríamos utilizar es centrarse en un objeto. ¿Esto de qué se trata? Esta se trata de descubrir con todo detalle cualquier objeto, aludiendo a su forma, color, tamaño, textura, número de objetos iguales que hay en el lugar, etc. Es importante elegir un objeto con cierta complejidad, con el fin de que él pueda absorber toda tu atención. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de centrarnos en un objeto u cosa. Por ejemplo, yo enfrente mío tengo una televisión. La televisión es cuadrada. Entonces yo tengo que fijarme cuál es su color. Su color es negro con gris. Su tamaño es muy grande, su textura, el número de objetos que sean iguales en mi habitación. Por ejemplo, yo tengo la televisión, tengo un cuadro, tengo una puerta cuadrada, tengo un espejo cuadrado, tengo muchas cosas, y eso quiere decir que nos centremos en un objeto para así poder tener una misma atención en alguna cosa. En este caso sería la televisión. Ahora hablaremos sobre la ciencia sensorial. Esta técnica engloba de algún modo a la anterior. Consiste en hacer un recorrido por todos los sentidos intentando agudizarlos y hacer consciente lo que generalmente no percibimos conscientemente. Incluye descubrir todo lo que la persona ve y oye, además de los olores que nota, el gusto de su boca y el tacto que siente en sus manos y el resto del cuerpo. En definitiva, sentir todo lo que nos transmiten nuestros sentidos. La persona se ha de centrar en todo lo que puede ver, todo lo que incluye su campo visual hasta el menor detalle. A continuación, prestará atención a todo lo que pueda oír: voces, son de hombre, de mujer, de niño, hablan o discuten, están cerca o lejos, entre otras. Y sonidos como la música, coches, reloj, etc.
de modo que apreciará fácilmente estímulos de los que no era consciente mientras no prestaba atención. Seguramente el gusto, siempre tendremos un determinado sabor o gusto en la boca, dulce, amargo, salado. Cuando estamos comiendo, este sentido está especialmente activado, así que esto es uno de los sentidos que puede ser más útiles para distraerse en la crisis que ocurre en medio de una comida con gente. Después, centrar la atención en el olfato. En todos lugares huele a algo: a cerrado, a polvo, a productos de limpieza, a hierbas, a tierra mojada, a comida, a perfume, etc. Se trata de explorarlo. Además, el olor de las cosas en ocasiones es capaz de transmitir emociones intensas y de trasladarnos a situaciones pasadas. Por último, se puede explorar también al tacto. Prestar atención, por ejemplo, a cómo estamos tocándonos la cara con la yema de los dedos, sin ser conscientes de sensaciones como la temperatura y la textura de la piel. También incluye el roce de la ropa con nuestro cuerpo o la presión de un miembro sobre el otro. Si, por ejemplo, tenemos las piernas cruzadas o la ligera presión del zapato en los pies, etc. Como les decía, la distracción es muy importante, saber controlarla, cuándo hacerlo y cuándo no, como la conciencia sensorial, ya que esta nos dice cómo hacer las cosas, darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando vamos a una casa, el olor que tiene, cuando nos tocamos nuestro cuerpo, o sea, al tocar nuestra pierna, por ejemplo, la textura, concentrarnos y sentir qué es lo que realmente sienten nuestras piernas. O sea, no solo como por satisfacción, por ejemplo, al rascarnos, ¿qué estamos sintiendo? Nuestras uñas, la textura de los dedos, pero ¿qué es lo que siente nuestra pierna? Nuestra pierna está sintiendo como cosquillitas, como satisfacción, una protuberancia. Al ir a una casa ajena, saber cuál es el aroma que siempre predetermina en ese hogar, por ejemplo, el olor a pino, por ejemplo, el perfume de alguien que queremos mucho, es algo que solamente es como que lo olemos y ya. Y debemos de centrarnos en qué huele y en lo trae puesto, qué está pasando a nuestro alrededor mientras hacemos una misma cosa. Ejercicios mentales. Este consiste en llevar a cabo cualquier actividad mental que requiera la suficiente dosis de atención para que la persona se distraiga de su propio cuerpo. Algunos ejemplos son pequeños ejercicios como contar de 0 a 100, de 3 en 3 o restar desde 100 de 7 en 7. Nombrar animales por orden alfabético, buscar palabras que empiecen por una determinada letra, hacer cálculos con las matrículas de los coches, etc. Lo más importante es ajustar el grado de dificultad de la tarea, de forma que lo que sea suficientemente distractora, no tan sencilla que no capte atención, pero no estresante, es decir, no tan complicada. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un ejercicio mental. Como dice, este consiste en llevar a cabo cualquier actividad mental que requiera la suficiente dosis de atención para que la persona se distraiga de su propio cuerpo. Por ejemplo, contar de 0 a 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos distraemos de todo lo que está a nuestro alrededor, si hay música, si está prendida la televisión, si alguien está hablando, si pasa algún animal, si pasa cualquier cosa, nosotros estamos totalmente concentrados en una actividad que, por ejemplo, en este caso sería la de contar, ¿no? Entonces nosotros no prestamos atención a lo que está a nuestro alrededor, ya que estamos totalmente centrados en alguna actividad y eso no nos permite prestar atención a alguna otra cosa, a menos que la actividad que estemos haciendo no sea de nuestro interés. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta contar, pues vamos a concentrarnos y así pase lo que pase, no nos distraeremos. Más sin en cambio, hacemos alguna otra actividad que no nos guste, por ejemplo, dividir, como no nos gusta, se nos va a hacer difícil hacerlo. Y al no gustarnos,
vamos a tratar de encontrar alguna otra cosa que nos llame la atención o por lo menos nos distraiga de lo que estamos haciendo. Por eso dice que son ejercicios mentales para poder ayudarnos a centrarnos en alguna actividad. Por ejemplo, la de los números. Ahora va los recuerdos y fantasías agradables. Este consiste en dejarse llevar por un recuerdo, algo que ya ocurrió en el pasado, o en alguna fantasía, que es algo que está por venir, que sea agradable, que nos permita dejar de pensar en las sensaciones corporales o los pensamientos. A todos nos ha sucedido alguna vez, por ejemplo, el ir por la calle andando y recordar una imagen de un suceso agradable que nos ha hecho sonreír, es decir, provoca una emoción positiva. Para aplicar esta técnica es útil tener preparadas de antemano algunas imágenes de escenas agradables, por ejemplo, un viaje realizado o que se desea realizar, una playa relajante, una comida familiar o reunión con amigos, una anécdota graciosa, de manera que solo enfocándolas pueda distraerse de las sensaciones corporales y pensamientos amenazantes, y así cambiar las emociones negativas asociadas a la ansiedad por otras emociones más positivas. Lo más básico es que la imagen sea lo más vivida posible, es decir, rica en detalles, de modo que se exploren todas las cualidades de la situación imaginada: color, sonidos, forma, tacto, colores, etc. Los recuerdos y las fantasías agradables nos ayudan a la distracción de emociones negativas que hemos estado sufriendo por lo largo del día, de los meses o de los años por alguna situación vivida que no haya sido agradable para nosotros. Las distracciones de recuerdos y fantasías agradables son muy buenas e importantes, ya que si nosotros estamos en un momento de ansiedad o depresión, nosotros al recordar alguna imagen o algún momento de alguna situación ya vivida, de algún recuerdo favorable o de alguna experiencia vivida que nos haya gustado mucho, eso hará que al nosotros recordarlo nos ponga de buenas y tengamos alguna situación agradable. La mayor diferencia de esta técnica respecto a las anteriores, que pretenden distraer la atención con un estímulo alternativo de carácter neutro, es que se centra en estímulos emocionalmente agradables, positivos, que están más alejados del estímulo amenazante. Sin embargo, para algunas personas es mucho más sencillo implicarse en una tarea emocionalmente neutra y mecánica en un momento en el que prevalece la ansiedad que conseguir imaginar y centrarse en una escena que lleva asociada a una emoción muy positiva. Como vimos, las distracciones son muchas formas en las cuales nosotros podemos distraer nuestra mente y nuestro cuerpo. Como por ejemplo, abandonar nuestro cuerpo, como nos daba el ejemplo de contar del 0 al 100, ir de 3 en 3, ir quitándole de 3 a 3 al número 100 y muchos ejercicios para así concentrarnos en esas operaciones y así dejar de lado algunos problemas del día a día que hemos tenido. Ejemplo, la distracción mediante recuerdos o fantasías. Ese tema se me hizo muy interesante, ya que mediante algún recuerdo o alguna fantasía que tengamos, nosotros podemos viajar y hacer que nuestra imaginación vuele y nos distraiga de nuestros pensamientos negativos que tenemos durante el día o por mucho estrés acumulado, ya sea por nuestro trabajo, por nuestra familia, por la economía, por la escuela, por lo que nosotros queramos. Pero ese método de recuerdo o de alguna fantasía se me hizo muy sencillo y muy fácil de realizar, porque nosotros con pensar en algún recuerdo positivo o que nos hizo muy felices nos ayudará totalmente. Por ejemplo, cuando vamos a la playa, que vamos así como que en la calle y recordamos como el sonidito así del aire, así como se escucha luego que está soplando bien fuerte y nos acordamos de la playa y pues ya es un recuerdo feliz, una distracción que por ejemplo estábamos pensando, no sé, en pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas
y que de la nada hay un soplido, un viento muy fuerte y nos hace recordar que cuando estamos en la playa así suena. Entonces nos trasladamos de algún pensamiento negativo que teníamos a un pensamiento positivo y es como que hace que nos distraigamos del pensamiento negativo a uno positivo. La verdad se me hizo súper fácil y se me hizo súper bueno porque yo ya lo intenté en casa y la verdad es que está muy bien. Ahora veremos una técnica muy fácil de distracción que podemos interrumpir aunque sea temporalmente el pensamiento que nos genera malestar y concentrémonos en otro estímulo. Canturrear. Elige la canción que más te guste y cantas mientras sigue la música lentamente. Por ejemplo, empieza a descontar de 3 en 3 a partir de 100. 100, 97, 94, 91, 88. También te servirá los sudokus o cualquier actividad que requiera operaciones matemáticas. Intenta ocupar tu actividad mental sin dejar espacio a la preocupación con los juegos matemáticos, ya que esto se basa en cambiar tu foco de atención y concentrarte en otras actividades sirviendo cualquiera que nos guste, como leer, conversar o pasear. Que era como lo que les decía. Por ejemplo, dividir, ¿no? De 100, quitarle 3 y luego 3 y luego 3. Hacer toda actividad que nos guste va a hacer que nos distraigamos del mundo exterior, de los problemas, de todo lo que nosotros tengamos. Al hacer una actividad que nos guste, nos distraerá de las preocupaciones y hará un gran cambio en nosotros. Por ejemplo, nuestro estado de ánimo cambiará totalmente y estaremos más tranquilos y felices. Les mostraré un video sobre la distracción, cómo podremos hacerla y cómo lograr hacerlo con perfección. Distracción. Para practicar la técnica de distracción, deberás desviar tu atención a algo diferente a la ansiedad que sientes, como leer un libro, escuchar música o ver un programa de televisión. Si estás buscando una forma rápida y efectiva de reducir la ansiedad y sus síntomas en solo 5 minutos, la técnica de distracción es perfecta para ti. La distracción ayuda a reducir la ansiedad y sus síntomas al desviar tu atención de los pensamientos y sensaciones negativas. En lugar de centrarte en tus miedos y preocupaciones, la distracción te permite concentrarte en algo diferente y positivo. Y sin darte cuenta, dejarás de sentir ansiedad en unos segundos. En las técnicas de distracción, usa tus sentidos. Lo primero que vamos a tratar de hacer para reducir nuestro malestar es digerir nuestra atención y desviarla de esas emociones negativas hacia elementos externos. Utilizando diferentes técnicas de distracción, hay que tener en cuenta que cuando empecemos a ponerla en marcha, es fácil que volvamos al tema que queremos evitar. Por ello es muy importante practicar y practicar, como pasa con la relajación. Cuanto más utilicemos estas técnicas y más las automaticemos, más efectivas serán. Es decir, hay que usarlas de manera repetida y sistemática. Así, por ejemplo, observar un objeto, como si tratemos de recopilar información para descubrirlo con detalle, puede ser muy útil. Hablamos, por ejemplo, de observar el dibujo de la pared o de una tela cercana, así como de diferenciar y entender las actividades que se desarrollan a nuestro alrededor. También nos va a servir como distracción escuchar atentamente conversaciones fortuitas o ruidos y sonidos de fondo. Siguiendo con el uso de nuestros sentidos para desviar nuestra atención, podemos centrarnos en las sensaciones que se producen al sentir las texturas, bien sean de un papel, de la ropa que llevamos puesta o del volante del coche mientras conducimos, entre otras. Además, podemos saborear aquello que tengamos en la boca o prestar atención a los olores que nos rodean. Priorizar la información que entra por cualquiera de nuestros sentidos, que puede ser una distracción perfecta, para así entrenarnos la técnica lo suficientemente bien y adecuadamente para nosotros. Para que la distracción sea afectiva, concéntrate. Otra técnica de distracción afectiva pasa por sumergirnos en alguna actividad que requiera nuestra concentración.
Así podremos dejar atrás nuestro discurso interno cuando es negativo. En este sentido, nos puede ayudar a tratar de recordar la letra de una canción y cantarla mentalmente o en voz alta. Si estamos solos, no molestarnos a nadie y la vergüenza no es un impedimento. Como lo ven, chicos, hay que concentrarnos en nuestra distracción. Así podemos dejar atrás muchas cosas como malos pensamientos al cantar una canción o hacer alguna actividad que nos guste. La técnica de distracción funciona cuando despierta nuestro interés. Además, podemos recordar un acontecimiento que nos haya hecho sentirnos felices. En esta línea podemos añadir algo más. Cuanto más placer obtenemos de una actividad, más fluimos en ella y por lo tanto, más nos distrae. Por ello, dedicar tiempo a nuestras aficiones nos va a ayudar. Es decir, la distracción va a ser mayor si lo que hacemos atrae nuestro interés. Así como ya les decía, hacer alguna actividad que nos guste demasiado hará que nuestros pensamientos negativos como que se hagan de un lado y activen nuestros pensamientos o nuestra imaginación positiva. Por ejemplo, al recordar algo o hacer alguna actividad que nos guste, hará que estemos contentos y nos distraerá de los malos días, de los malos pensamientos, de todo lo malo que tengamos en nosotros mismos. Pero no solo es eso. Las tareas que requieran actividad física y que no sean en solitario van a ser más que efectivas en aquellas en las que permanecimos pasivos. Si lo sumamos a lo anterior, realizar un ejercicio físico que nos guste puede convertirse en nuestra forma favorita de reducir nuestro malestar emocional. De hecho, no hay que olvidar que cuando hacemos deporte, segregamos endorfinas que aumentan nuestro afecto positivo. Hay numerosas técnicas de distracción. La clave está en ir probando hasta que encontremos aquellas que sean más efectivas para nosotros. Teniendo en cuenta las características que hemos dicho, podemos encontrar otras actividades que nos han mencionado aquí y que nos ayuden. El caso es que capten nuestra atención y no dejemos que se escape. Por ejemplo, como nos decía, la actividad física y en grupo es súper buena ya que nos distrae por estar viendo a las otras personas, al hacer nosotros nuestro mismo ejercicio o en cualquier caso, toda actividad física, ya sea solo o grupal, nos ayuda a distraernos por la actividad física, el condicionamiento que tenemos. Nosotros mismos nos ayudará a estar concentrados en cualquier ejercicio que nosotros hagamos. Las estrategias de distracción nos van a ayudar muchísimo con los peques y las peques entre 2 hasta los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque ellos expresan a través del llanto las emociones que puedan ser cansancio, enfado, frustración, todo a través del llanto muchas veces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Imaginar que vuestro hijo salís del parque, es un poquito tarde y sabéis que está cansado. Y cuando está cansado es probable que no quiera sentarse en la sillita del coche. Entonces, lo que vamos a hacer cuando rompa a llorar porque no quiere subirse a la sillita, vamos a respirar profundamente, vamos a contar hasta 20 y vamos a dejar que llore un poquito. Y luego, como quien no quiere la cosa, le vamos a ofrecer un elemento distractor para que se enganche, para que salga de ese bucle. Y podemos decir, por ejemplo, uy, estoy escuchando una voz aquí dentro del coche, me parece que el osito pelón nos está hablando y nos está diciendo una cosa. Y a veces, sí, pum, dan un cambio y se sientan en la sillita. O les podemos decir, vamos corriendo para casa, que estoy cocinando, hay una cosa para cenar que te gusta muchísimo. ¿A qué no sabes lo que es? Elementos de distracción. También tengo que decir que a veces no funciona con todos los niños, pero durante un tiempito sí que funcionan. Conforme se hacen mayores nos cuesta más. Pero os voy a decir una cosa, hacer entrarles en razón en el momento que lloran, dar muchas explicaciones, estar encima, avisarles, hasta castigarles no sirve para nada. Esperamos un poco que saquen esa emoción y luego vamos con la siguiente estrategia. Probemos los efectos de la distracción. Seguro que ya los estáis utilizando. Bueno, ahora yo hablaré sobre mis experiencias con la distracción y la concentración.
Bueno, para mí, yo soy una persona que se distrae por todo. En lo personal, a mí la escuela me gusta demasiado. A mí me gusta mucho la pedagogía, todo eso de enseñar, convivir con niños, adolescentes. Todo lo que conlleve educar y enseñar me gusta y me llama la atención. Pero en lo personal, yo estando en las clases, la verdad es que me distraigo demasiado. O sea, si yo estoy prestando atención y veo que alguien entra en la puerta, es como que ¡pum! Me centré en la persona, en ver cómo iba vestida, cómo hablaba, su cabello, su cuerpo, su cara. Y como que me distraigo en eso y se me hace tan difícil regresar al tema, regresar a prestarle atención a los maestros. Y pues he estado intentando esas técnicas para no distraernos o distraernos de lo que realmente no nos gusta, y la verdad es que se me han hecho muy eficientes, muy eficaces, ya que por ejemplo en la escuela me ha funcionado muy bien estar centrada en lo que realmente me gusta. Por ejemplo, hay algunos maestros que sinceramente no me gusta su clase, pero por ejemplo dan tema y yo me pongo a investigar aparte, videos que me llamen la atención, en YouTube algunos temas, videos, TikToks o simplemente información de alguna persona que creo que lo dice mejor o lo enseña mejor que el mismo maestro. En la casa, la distracción de recuerdos o momentos ficticios o que queremos que pasen también me ha funcionado muy bien, porque por ejemplo luego yo me pongo triste al saber que no estoy dando como que el mayor de mí en la escuela, entonces me pongo triste y recuerdo momentos que viví anteriormente y es como que me funciona demasiado el saber que simplemente al recordar momentos del pasado que me gustaron demasiado, que me hagan sentirme en ese momento muy bien. Y también al pensar cosas que quiero que sucedan en algún futuro. Por ejemplo, yo de maestra, ¿no? Me pongo a imaginar que, no sé, estoy en un kinder rodeado de niños que me estén diciendo Mayeta, que me cuenten sus días, estar impartiendo información. Me pone muy feliz, porque pues es uno de mis sueños y yo anhelo tener eso, ¿saben? Lograr ese sueño de ser maestra, estar formando personas con una capacitación mental, que las personas ya no sean analfabetas, que ya estemos o yo esté impartiendo educación para tener o estar viviendo futuramente en algún mundo mejor. También cuando estoy estresada, lo que me funciona mucho es contar de 0 a 100. O por ejemplo, cuando me voy a dormir me pongo a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta llegar al 100. Entonces me concentro en algo, pero mi mente ya está tan cansada que como que me ayuda a relajarme y a dormirme más rápido. Por eso es algo que yo siempre hago antes de dormir. Y como les digo, la verdad, eso también me ha funcionado muy, muy bien. Recuerden, la distracción, dependiendo a cómo la tomemos, puede ser tanto buena como mala. Por eso es importante tomar buenas decisiones en cuándo y cómo aplicarla. Por ejemplo, si nosotros estamos de buen humor, pero queremos estar de mal humor por alguna u otra situación, podemos aplicar la de los recuerdos felices a recuerdos tristes o de enojo y nos frustraremos rápidamente. Entonces, pues la verdad, este tema se me hizo súper interesante. Te dan unos tips del que pues nosotros con simples pasos podemos estar centrados
sin distraernos o distraernos de algunas cosas que nosotros queramos muy fácilmente. Hola, vale. Sí, siempre que llevo cuello alto me siento como una minimalista. Rollo, este tipo de minimalistas. Lo típico de llevo 3 años llevando el mismo jersey y es este. Bueno, espero que estéis teniendo un buen comienzo de clases, que os vaya bien. Hoy quería hablar sobre cómo superar distracciones y cómo concentrarse mejor, que siento que son 2 temas muy importantes, o bueno, es como un tema, sí, ¿no? Un tema muy importante actualmente, porque vivimos en un mundo donde es súper fácil distraerse más que nunca, vamos. Primero de todo vamos a explorar qué es lo que nos distrae y por qué. En el libro llamado Focus se argumenta que existen 2 tipos de distracciones. Las sensoriales, que son todas estas cosas externas, puede ser escuchar las conversaciones, escuchar música de los vecinos, sí, cualquier cosa que llegue a ti. Y luego están las distracciones emocionales, que son aquellas distracciones que surgen de nosotros, todos nuestros pensamientos, como pensar en qué vas a cenar hoy, pensar en qué estará haciendo tu familia ahora mismo, pensar en si tu crush te va a mandar un mensaje. Y obviamente las distracciones emocionales son más difíciles de ignorar porque es mucho más difícil controlar nuestros pensamientos que controlar nuestros estímulos. De todas formas, se ha argumentado que retirar estímulos a nuestro alrededor para evitar las distracciones pues no es un método sostenible a la larga, simplemente por la manera en la que está diseñado nuestro cerebro. Por ejemplo, estamos programados para prestarle atención a cualquier cosa que sea nueva. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo monótono, sea estudiar, sea, bueno, la mayoría de los trabajos, es muy sencillo que surjan cosas nuevas, incluso aunque intentes que no surjan. También el hecho de ser un animal social nos hace muy sensible a todo lo que involucre a otras personas, sea estar escuchando la conversación de alguien de fondo o sea estar esperando recibir un mensaje de alguien. Y también somos más sensibles a todo lo que sea impredecible. Por ejemplo, el sonido impredecible de una fiesta en casa de tus vecinos te va a distraer mucho más que el sonido predecible de un ventilador. Finalmente, simplemente la posibilidad de tener una distracción es suficiente para distraerte independientemente de si esta distracción llegue o no. Me explico. Si tú sabes que vas a recibir un mail, vas a estar distraído pensando en ese mail, mirando tu inbox, independientemente de si recibas ese mail o no. No es nada nuevo y lo comento siempre que somos súper dependientes a nuestros móviles y muchísima gente no se siente cómoda saliendo de casa sin el móvil, incluso yendo al baño sin el móvil, incluso sabiendo que es algo que nos hace más estresados y más distraídos. Esto es porque la tecnología está diseñada para ser adictiva, obviamente es lo que las empresas quieren, es lo que necesitan para crecer, que tú uses su producto más, especialmente las redes sociales que usan como un método de recompensas variables. Este método fue descubierto en unos estudios súper famosos de los años 50 de un tío que se llama Skinner, que igual ya habéis oído hablar de esto porque es súper típico psicología, sí. Bueno, hizo experimentos con unos ratones, tenía unos ratones en una caja y un grupo de ratones cada vez que pulsaba un botón recibían una recompensa, rollo comida. Sin embargo, el otro grupo de ratones, cada vez que pulsaban un botón, recibían recompensas variables. A veces caía un trozo de comida grande, a veces caía uno pequeño, a veces no caía nada. Y esto llevaba a que estos ratones pulsaran muchísimo más el botón, desarrollaran como un comportamiento adictivo de pulsar ese botón, simplemente porque no tenían esa constancia. Lo mismo pasa con las redes, ¿no? Tú cuando te metes a Instagram no sabes qué va a haber, no sabes cuando le des a refresh, igual tu crush ha subido una foto, igual alguien te ha mandado un mensaje, igual no ha pasado nada, pero te tienes que meter y lo tienes que ver igualmente. Como la tecnología no está cambiando para bien, como ya sabemos, depende de nosotros combatir este diseño adictivo que podemos hacer de esta forma. Primero, y es súper importante, cambiar los ajustes de notificaciones. Tienes que ponerte a pensar qué cosas realmente necesitas saber con urgencia, ¿no? Devolverte el control de tu móvil a ti mismo y no a tu móvil y lo que tu móvil decida que necesitas ver en estos momentos. Yo tengo activadas solo las notificaciones de WhatsApp y de llamadas, nada de mail, nada, no. Cero, solo eso, y también cuando trabajo tengo puesto en modo avión para que no me llegue
absolutamente ninguna distracción, o sea, ninguna notificación. Mirar menos tu mail. A mí me pasa que cuando estoy pendiente de que me respondan a algo o que una marca me contacte o algo así, estoy súper pendiente del mail, me meto cada 10 minutos y me distrae un montón. Entonces ahora estoy intentando enfocarme mucho en mirarlo una vez por la mañana, una vez por la tarde o un par de veces, ¿sabes? Como que sea menos constante. Y tercero, mantener tu móvil fuera de tu alcance. Al final es eso, diseñar tu ambiente para que sea mucho más fácil evitar las distracciones. Esto es más efectivo que simplemente dejar tu móvil ahí e intentar reprimir las ganas de cogerlo. Otra de las consecuencias de las herramientas digitales es que nos hacen sentirnos ocupados y asociamos el estar ocupados con el ser productivos, cuando en realidad son cosas muy distintas. Al final, reducir las pequeñas acciones que ocupan nuestro tiempo puede liberar muchísimo más tiempo para las cosas más difíciles que realmente tienen un impacto mayor en nuestras vidas, ¿no? Es mejor hacer pocas cosas bien que muchas cosas mal o muchas cosas que tengan un impacto menor. Así que ponte a evaluar tus compromisos, porque a veces hacemos cosas tan regularmente o tan automáticamente que dejamos de preguntarnos si realmente es algo que nos suma y es algo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, pensaba que para vivir de las redes sociales, para tener una presencia aquí, que le fuera bien al canal y todo, tenía que estar como subiendo cosas a Instagram, como todos los días o subiendo historias y tal, y ahora me he dado cuenta de que realmente es una chorrada y no necesito hacer eso para nada, y subo historias o subo posts a Instagram igual cada 2 semanas o así, y es algo pues que asumía que era lo normal, pero realmente no tiene por qué serlo, no. Y son pequeñas cosas como esta lo que liberan mucho más espacio en mi vida para el trabajo real y el trabajo consciente. Muchas veces nos distraemos porque es más fácil estar en redes o estar charlando con alguien que tomar la decisión de ponernos a trabajar ahora, ¿no? Entonces, si tomamos la decisión con antelación, la decisión de cuándo vamos a estar trabajando específicamente, pues va a ser mucho más fácil vencer las distracciones. Va a ser menos probable engañarnos a nosotros mismos y hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, al tener tanta flexibilidad con mis estudios y con mi trabajo, me es mucho más fácil concentrarme cuando decido al principio de la semana o al principio del día también entre qué horas exactamente voy a estar trabajando ese día. Para hacer esto puedes hacerte un horario de estudio, un horario de trabajo o utilizar como alguna herramienta más precisa como Google Calendar. También otra cosa que me sirve a mí es usar temporizadores, decir, vale, voy a estar trabajando 50 minutos, trabajo 50 minutos de golpe, ahí realmente como tengo el temporizador puesto, presto mucha atención a estar concentrada y aprovechar bien ese tiempo, y luego sé que dentro de 50 minutos voy a tener un periodo de 10 minutos para descansar, para mirar cualquier cosa que me haya surgido, cualquier duda, y que tengo ese periodo específico para hacerlo. Y estas son las cositas que me ayudan a mí a concentrarme mejor. Me encantaría saber cuáles son las vuestras. Vuestro tiempo y vuestra atención son vuestros recursos más limitados, así que realmente cuidadlos muy bien. Yo os mando un beso enorme, espero que tengáis un resto del día genial y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Como lo vimos en el video, existen 2 tipos de distracciones, que son las sensoriales y las emociones. Las sensoriales son las que llegan hacia nosotros. Por ejemplo, escuchar la plática de las personas, escuchar la música de los vecinos, ver cómo están peleándose, ver cómo están haciendo alguna actividad. Y las emocionales, las cuales son pensar en qué estará haciendo tu familia, en qué vas a comer en la noche, en qué momento vas a hacer tu tarea, pensar en cómo puedes pagar esa deuda, pensar en cómo puedes lograr lo que tú quieres. Estas 2 distracciones son muy importantes y fundamentales, ya que primero debemos de reconocer qué distracción es la que nos está afectando, si la sensorial o la emocional, para así poder ver cómo tratarla y cómo resolverla. Por ejemplo, si es la sensorial, es simplemente como que dejar de escuchar esa conversación, centrarse en algo que sea de nuestro interés. Por ejemplo, si estamos leyendo un libro y de la nada escuchamos que los vecinos están peleando, pues es como si nada, ¿no? O sea, hacer como si no estuviera pasando
y concentrarnos en leer o seguir leyendo este libro. Y por ejemplo, si es lo emocional, si el pensamiento te está distrayendo por lo emocional, lo podemos resolver haciendo otra actividad. Como les decía, del 0 a 100 funciona súper bien, es lo mejor que les puedo recomendar. Y si, por ejemplo, nos está pasando el emocional, lo más fácil o lo más práctico que podríamos hacer es contar o hacer alguna otra actividad que nos concentre en algo más productivo o que nos sirva mucho mejor o más. Bueno, hasta aquí finaliza mi video y como les decía, la distracción se basa en dos, que es la emocional y la sensorial. Recuerden, la sensorial es lo que nos llega hacia nosotros, de personas externas que están a nuestro alrededor. Y lo emocional es lo que ocurre en nosotros, lo que pensamos o lo que hacemos nosotros mismos. Para cualquiera de las dos es muy importante identificar cuál de las dos tenemos para así poder lograr centrarnos o distraernos de esa misma. Espero les haya funcionado mi video, tomen en práctica mis tips y lo que les recomendé de contar del número 0 al 100 para distraernos de actividades negativas para cambiarlas a las positivas.